Arbeloa, la jugada está en movimiento porque el Barça ha sacado con Dani Alves tendido en el suelo y a Dani Alves no se recupera y hasta Pedro va a sacar la pelota. Los mismos jugadores del Barça dudan del estado de Alves. Ahí está el momento de la falta, hasta ahí nada. Y luego parece, ahí hay una falta clara que es la que pita. Y luego se queja de un pisotón. Dani Alves. Es difícil no ver la falta, ¿no? Simplemente le barre, no hay una falta. Sí. Se lo dice ahora Andrés Iniesta, Clos Gómez, hablando con el árbitro. No es una falta de ni mucho menos de tarjeta, ni violenta, ni nada por el estilo, pero es muy evidente, ¿no? Que le barrió con la pierna derecha y que le derribó. Atención a ese balón que intenta meter Fábregas. Muy atento Ricardo Carvalho. No, reclama el juez de línea porque es el que lo pita. El árbitro a bote y pronto no lo hizo. Luego lo señaló el juez de línea con su mano izquierda. ¿Qué pasa? Es una falta. Se resbala y efectivamente golpea. Yo no creo que haya intención, sino simplemente que patina. Pero es falta. No, falta es. Es mala intención por parte de Callejón. Pero la falta era contra... Ahora Clos Gómez, ¿no? También están reclamando a los jugadores del Barça cartón de amarilla sobre Cristiano Ronaldo. Se revuelve de dolor, le dice que diga que se levante Dani Alves. Todo va a quedar ahí, no va a mostrar cartón de amarilla a Cristiano Ronaldo. Ahí vemos la jugada. Pues es que falta es, ninguna duda. Y además es posible que le duela, ¿eh? Entiendo por qué algún futbolista pide tarjeta amarilla. Es muy abogable, ¿no? Yo no lo hubiese enseñado, pero esas tarjetas se han visto señalados. Clos Gómez está llamando a Xavi Alonso, no sé si es para poner paz con Dani Alves en esa refriega que han tenido los dos. Parece que se va a quedar todo en esa amonestación verbal, intentando poner calma, paz. Clos Gómez ni una más, casi le saca un ojo a Carles Puyol. Casi le saca un ojo a Carles Puyol. Bueno, esta vez decidió poner paz el colegiado y no dar a ninguna cartulina. La verdad es que esta vez Dani, como hemos dicho, es que dominaba la situación, buscaba el Barça en la cancha del FC Barcelona y luego es el Barça que pues mantiene posesión, lleva el ritmo del partido, casi marca un par de goles. Madrid contestando y también puede haber marcado un par. Ahí está la acción, la pierna de Essien, la bota de Essien que pisa el gemelo de Jordi Alba. Ahí lo ven. Un refilonazo de los tacos de Essien que están ahí marcados en la pierna de Jordi Alba. El árbitro ha visto la jugada, señaló falta. Hemos de nuevo repetido el toque y también la tranquilidad de Fábregas, sabiendo que tiene todo el tiempo del mundo. Muy cerrado, primer palo, despeja Jordi Alba. Qué difícil es arbitrar. Pelota para Modric. Modric con el balón. Abre la pelota a la banda para Özil. 35 de la segunda. Va al centro, a fin, punto de penalti. Varane.
monstruo envenenado.